Hagamos memoria. Las llamadas bandas criminales hacen referencia a una expresión que más bien la liga a la idea de crimen organizado antes que a la idea de grupo contrainsurgente. Que ellos no estaban jugando, que ellos me iban a matar y que a ellos no les iba a importar matarme a mí y matarme a mis hijas. Cuando los niños no se van, cuando los jóvenes no se van, simplemente los matan y los tiran al río. Quieren callar muchas cosas, porque hay muchas personas metidas en ese cuento. Hay desde senadores de la República, expresidentes de Colombia. Les dicen los paisas, antes se llamaban los paras, antes había otro grupo que le decían los Bateman Cañón. Entonces, bueno, ellos llegan a las partes más vulnerables de la población, en la ronda de los ríos Bogotá y Juan Amarillo. Y allí cogen a los niños, los ilusionan con alguna plata, con algún dinero, con dulces y con más cosas, y los vinculan. Después de estar vinculados, estos niños se vuelven asesinos, porque ellos tienen que matar. Son grupos que llegaron, de un momento a otro llegó, me disculpa la expresión, pero haga cuenta que llegó una nube de plaga a la ciudad, diciendo entregamos las armas, y el gobierno de Uribe, lo puedo decir con nombre propio, porque fue él el que trajo todos los paramilitares y reinsertados a Bogotá. Hablamos de Bogotá, pero no solamente en Bogotá, porque he ido a Cartagena, a Barranquilla, a las grandes ciudades también están los grupos ahí. Y entonces nos están diciendo la pandilla, fue la pandilla que se formó ahí. Sí, son los ñeritos del barrio, no son tan ñeritos, porque cuando un hermano mata a otro para probar finura, esas palabras nunca se escuchaban en la ciudad. Yo vivo acá desde que tenía 6 años y nunca había escuchado ese término hasta después del 2000 se empezó a escuchar estamos probando finura. Probar finura es matar a un familiar, un hermano, el papá, la mamá. De todas maneras, el jefe es el que decide con quién prueba finura este muchacho para mirar si sí sirve o no sirve para lo que ellos necesitan esa persona. Cuando los niños no se van, cuando los jóvenes no se van, simplemente los matan y los tiran al río. Gente desaparecida, o es otro muerto más, que la mamá viene, lo recoge y no ha pasado nada, porque nadie conoce la ley 1448. Pero aún, existiendo la ley 1448, no está contemplado en ninguna de sus partes que en Bogotá o en las grandes ciudades también habemos víctimas, y que también hay victimarios, y que también hay grupos al margen de la ley. Eso no está reconocido. Yo estaba en Bogotá. En Bogotá me llamaron un día a las 6 de la mañana y me hicieron una propuesta para que fuera a trabajar a esa organización. Que íbamos a llegar a una zona de concentración que era el Valle. Y un sueldo de 1.400.000, pero nunca esa plata se dio. Y en la parte económica yo me dije que nunca iba a progresar porque lo que necesitaba era comprarle una vivienda a mi mamá y nunca iba a tener con una bonificación que me pagaban de 700.000 pesos. Y eso que llegué a tener muchos problemas por la parte que me quería retirar. Cuando salimos al pueblo,
8 días después ya empezaron a llegar amenazas. Iban matando los animales que tenían los compañeros, como cerdos, gallinas, todo eso se lo iban matando y pues no se sabía quién hacía todo esto. Luego empezaron las amenazas y luego empezaron a llamar a la gente a reuniones clandestinas en que tenían que asistir. Si la gente no iba, pues ya era objetivo militar de ellos. Y luego se llevaron un día tal, se llevaron a una cantidad de personas, 6 personas, entre eso estaba mi compañero. Entonces ya empezaron a sacar gente. A los 3 días salí a Cerrito, luego Medellín y Medellín, Bogotá. Llego a Bogotá en medio de desplazamiento y luego 4 meses después me doy cuenta que mi hermano lo han matado. Para mí eso fue muy duro, fue un asesinato muy cobarde, muy vil, porque él trabajaba en una entidad que se llama Colchocó para el desarrollo y la protección de la flora y la fauna del Chocó. Y pues el jefe de él se metió a las bandas con paramilitares y narcotráfico y a él le hicieron una encerrona entre el jefe y los narcotraficantes y se lo llevaron, lo bajaron, él bajó de un avión de Cali, viajó a Nuquí y en Nuquí lo agarraron y se lo llevaron en medio de los policías, en medio de protección de todo el ejército ahí en el aeropuerto y se lo llevaron y esta es la fecha pues que él, el cuerpo no lo hemos podido enterrar, nunca se encontró. Yo apoyo a una mujer que venía huyendo de los Montes de María y pues no tenía dónde quedarse, era una mujer desconocida para mí. Le doy alojo en mi casa porque ella se iba a reencontrar con su esposo. Al parecer los paramilitares los estaban buscando, pero le estaban siguiendo al esposo para poder dar también con ella, querían como encontrarlos a los dos. Esta mujer duerme en mi casa, al día siguiente llama por teléfono al esposo y él viene a mi casa y la recoge con otra persona más. A las pocas horas de ellos haberse ido, regresa el que acompañaba al esposo y regresan pues otros tipos armados, llegaron en un taxi y entraron a mi casa, pues allá uno mantiene las puertas abiertas, entraron a mi casa y ahí estaba yo con mis hijas. Fue una cosa muy difícil porque me llevaron al patio, me amenazaron fuertemente con sus armas, me metieron una de sus armas en la boca y querían que yo diera información de esa muchacha, querían que yo diera razón de esa muchacha. Desde ahí empezó como esa pesadilla, tener que dejarlo todo, pero además no poder contarle a nadie porque me venía de un momento así tan inesperado, ni siquiera pues a mi familia poderle contar con detalles qué estaba pasando, sino me tengo que ir y ya. Diariamente de todo esto que ha pasado, las mujeres venimos denunciando y como que no toman en serio el tema de las mujeres y de las víctimas de los paramilitares, porque para mí eso fue un sofisma de distracción, que los paramilitares ya se acabaron, ya se reinsertaron, eso es mentira. El Estado le da el nombre de Bacrim, pero para mí los paramilitares están activos, porque ¿quién está mandando panfletos? Cuando nosotros empezamos a denunciar, ¿qué nos decía el Estado? Que eso eran mentiras y que ellos no existían. Al Estado hacer caso omiso de todas las denuncias que hemos hecho, nos tocó recomendación a la Corte Interamericana, aceptaron esto, ya más de una de nosotras tiene medidas de protección que tampoco ha servido, porque con la Cancillería nosotros tenemos unos acuerdos y nunca los han cumplido como debe ser, cada vez sacan otros decretos para amañarlo y cambiar todo lo que está a favor de nosotras.
alguna medida yo diría que ese autodenominado ejército antirrestitución no son otra cosa que estos grupos de bandas criminales de crimen organizado que en un momento dado pueden ser contratados para amedrentar o asesinar a líderes de restitución de tierra. Y evidentemente si la política de restitución avanza de manera, digámoslo, audaz como quisiéramos, el riesgo de que ese componente contrainsurgente, ahora más en términos de una contrainsurgencia social, no tanto una contrainsurgencia contra la guerrilla, pudiera aumentar en estas bandas criminales. Que las llamadas bandas criminales, que al comienzo fueron llamadas como bandas emergentes, fue un nombre que en lo fundamental acuñó la Policía Nacional y que era una manera de denominar a estos grupos remanentes de los viejos paramilitares, pero que querían darle otra denominación por el simbolismo político, para que de alguna manera dijeran el paramilitarismo se acabó y ahora lo que hay es otra cosa. Y sí, es verdad que las bandas criminales son distintas a los paramilitares del pasado, pero tienen, digámoslo así, soluciones de continuidad, raíces fuertes, aunque evidentemente son distintas. A mí me preocupa mucho que a los grupos paramilitares, porque para nosotras para nosotras es claro que son paramilitares. El gobierno los está llamando BACRIM, entre comillas, porque es el gobierno que lo llama BACRIM. Se les llame esto porque son catalogados como delincuencia común, o sea que los ataques que ellos están generando en nosotras en nosotras y en nosotros van a ser vistos como delincuencia común. Por lo tanto, nos quita la posibilidad a que se nos atienda como víctimas en el marco del conflicto armado. Entonces, en la medida en que el gobierno de verdad no identifique que son estos paramilitares que no se desmovilizaron o que regresaron nuevamente, que están ejerciendo unas dinámicas en contra de nuestros procesos, en contra de nosotras, difícilmente vamos a ser atendidas como víctimas del conflicto armado. Es equivocado decir que las bandas criminales es igual a los paramilitares. Yo creo que no es igual. Pero también es equivocado decir que es una cosa que no tiene nada que ver con los anteriores paramilitares. Es una evolución. En algunos casos, evidentemente se trata de antiguos paramilitares no desmovilizados. En otros se trata, además de eso, de paramilitares desmovilizados que retornan a incorporarse a este tipo de organizaciones, que a diferencia del pasado, las bandas criminales ya no tienden a usar lo que podríamos llamar cuerpos de ejército, que las vimos en algún momento en los antiguos paramilitares para copar territorios, etc. Hoy día, digamos que como se opera sobre unos territorios en los cuales ya hubo una acción del antiguo paramilitarismo, allí lo que siguen es lo que podemos llamar administrando el miedo. Es decir, son regiones que vivieron periodos de terror con el paramilitarismo. Entonces ahora simplemente se administra ese miedo y para ello no se necesitan cuerpos de ejército, se necesitan unos grupos de pistoleros que amedrantan y que eventualmente puede que hagan algún asesinato, pero es fundamentalmente sobre el terror que operan. La Corte Constitucional emite el auto 092 y entonces un grupo de mujeres en compañía de las ONG
Tomás Isma, Casa Mujer, ILSA. Nos formamos y empezamos a estudiar los 13 programas del Acto 092. Empezamos a hacer incidencias de política pública y por andar pues en todo eso, luego 2008, a finales del 2008 para el 2009 salí yo en esos panfletos. Pues en los panfletos encabezan una serie de palabras horribles, feísimas, y que ya sabían dónde ubicarlos, que ya sabían dónde estaban, que ellos estaban acá en Bogotá y que estaban dispuestos a exterminarlo. Fue muy fuerte en el momento porque hubo desestabilidad. Muchas mujeres dejaron de participar en las reuniones, otras optaron por irse de Bogotá. A nosotras aquí internamente nos tocó cambiar de vivienda y donde quiera Dios que íbamos vigiladas, persecuciones. Y cuando salgo de allí, un tipo sale de una vía y me agarra. Que no, que ya la están esperando, que ya la está esperando una camioneta, y se levantaba la solapa de la chaqueta y llevaba un arma. Y yo iba con una bolsa, 2 bolsas en la mano, entonces pasé una bolsa a una misma mano y le dije, me hace el favor y se me retira. No sé quién es usted y yo no tengo por qué seguirlo. No, que mira, que sí, que tenés que seguirme. Y se levantaba otra vez la solapa de la chaqueta y me mostraba que tenía el arma. Y entonces yo dije, no, como yo ya sabía que a más de una mujer se las llevaban y las violaban y hacían hasta prender con ella, yo dije, no, yo no me voy a seguir. Eran las 7:30 de la noche. Entonces iba pasando una patrulla de policía y yo los llamo, pero ellos hicieron caso omiso y no atendieron al llamado. Entonces me dice, vos sabes que lo único que te mandan a decir, como no quieres ir para la camioneta, te mandan a decir que no vayas más a esas reuniones donde vas y que nosotros sabemos. Yo le dije, ¿y en qué comprometen eso a quién? ¿Y de dónde sos vos? Entonces me dijo, no, yo antes era del ejército y ahora trabajo con los paramilitares, pero estaba en La Guajira y me trasladaron acá. Y uno de los controles que tengo que hacer es controlarte a vos, o si no te morís. Mientras yo esté viva, lo que yo digo y hago, eso no les afecta a ustedes, porque nosotros estamos defendiendo unos derechos que ustedes nos han vulnerado, y que por su guerra, ustedes los hombres que viven en guerra, nos han vulnerado. Y yo no voy a dejar de no decir lo que siento y de defender a las mujeres que están en desventaja. Esta organización, el dicho tratan de que es de la mafia, y nos reunieron en un sitio llamado La Punta, en el Chocó. De hecho, una zona de concentración que nos fueron recogiendo las unidades y fueron reclutando la gente. Primero empezamos 13 unidades y empezamos la concentración hasta que llegamos a una unidad de 150 hombres. Hoy en día esa organización está reclutando gente inexperta y no ya gente que tiene conocimiento ya en lo que en la carrera ya de los militares, ¿sí me entiende? Ya está bien, que conoce ya de armas y ya conoce un poco la disciplina ya para poder sobrevivir y controlarse una organización de esa con una disciplina muy alta. Las bandas criminales efectivamente tienen raíces en el antiguo paramilitarismo, pero no son iguales al antiguo paramilitarismo, son unas transformaciones. Ahora, ahí han venido dándose aparentemente un proceso de concentración, y al parecer hay hoy día como 2 grandes franquicias, por llamarlas así. Los llamados rastrojos y los llamados urabeños parecen ser las 2 grandes franquicias que cada vez engloban, aunque aparecen otras franquicias que algunos colegas hemos analizado que pueden ser más utilizadas, por ejemplo, para amedrentar, para amenazar. Por ejemplo, la franquicia Águilas Negras, que aparece por ahí, sobre todo en comunicados donde se amenazan, pero que más parecieran ser eso, franquicias usadas para determinados tipos de actividades. Pero me parece que las BACRIM fundamentalmente hoy día están encarnadas en estos 2 grandes grupos, los rastrojos, los urabeños, y probablemente los remanentes de lo que en su momento se llamó el IRPAC,
en los llanos, es decir, lo que en su momento lideró alias Cuchillo, etcétera, y que probablemente puede tener un cierto nivel de autonomía en esta. Como son grupos de crimen organizado, en un momento dado pueden estar al servicio de otro tipo de intencionalidades, por ejemplo, del control de territorios, y en esa medida, si un líder social, si un líder político crítico alternativo, pues es visto como que estorba, probablemente pueden cumplir roles en esa dirección. Pero me parece que ya esa función de contrainsurgencia, especialmente supuestamente contra la guerrilla, que en su momento era, digámoslo así, el leitmotiv, sobre todo de eso que llamó Carlos Castaño como la SAUC, que eso era también una especie de ficción, porque eso nunca existió como realidad nacional. El paramilitarismo siempre fueron grupos regionales con su propia dinámica, su propia organización. Ese leitmotiv, digamos, esa intencionalidad con un componente de contrainsurgencia política muy fuerte, creo que pierde peso y adquiere mucho más peso el tema de su relación con rentas ilegales. Estas estructuras pues son costosas, sostener, digamos, bien sea ejércitos grandes como los que tienen los paramilitares, o ahora estas estructuras que existen, mal llamadas bandas criminales, igual siguen prestando un servicio preventivo en relación con la posibilidad de tener que entregar tierras, y creo que estas élites, a través de un proceso complejo de uso de testaferros, de inversiones, de búsqueda de una legislación que proteja esas posesiones, combinan también la continuidad del uso privado de la fuerza a través de arreglos que se tienen con ese tipo de estructuras. En el caso de las bandas criminales, su objetivo fundamental es de grupos al servicio de el narcotráfico o de otras fuentes ilegales de recursos. Yo comparto en general la afirmación que en su momento el general Oscar Naranjo, cuando estaba como director de la policía, señalaba, cuando decía las BACRIM son el narcotráfico de la hora actual. Yo diría que a partir de ese vínculo, narcotráfico, lavado de activos, adquisición de tierras e inserción en un problema político que estaba ahí ya dinamizado, permite que ellos jueguen un papel central en lo que es la reconfiguración de una estrategia de privatización del uso de la fuerza a través de la magnitud de dineros que fueron dedicados para desarrollar ese tipo de dinámicas de guerra contra insurgente. Y fueron ellos los que pudieron financiar un entrenamiento de alto nivel. Entonces todo el contexto de la llegada de Jair Klein, de la llegada de más de una decena de asesores de Gran Bretaña, de los cuales escasamente hay algunos nombres, en la cual se sabe que las estructuras del narco, que ya tenían, digamos, más o menos distribuido el territorio nacional, comisionaron grupos, cada uno de ellos, para que fueran, digamos, como la élite, que se ve entrenada por estos mercenarios, para luego empezar a desarrollar una dinámica, digamos, de configuración de estructuras armadas de alto poder. ¡Este es el canto de un grupo de hombres! ¡Este es el canto de un grupo de hombres! ¡Que desde el cielo a la tierra cayó! Quieren callar muchas cosas, porque hay muchas personas metidas en ese cuento. Hay desde senadores de la República,
expresidentes de Colombia, y ahí para abajo hay una corte de gente que hasta están trabajando en los entes de control del Estado. Y pues eso, hay muchas cosas ahí guardadas, y que algún día eso se tiene que ir descubriendo poco a poco, como ha ido saliendo a flote toda la verdad que ya los medios de comunicación y que mucha gente sabe que las masacres y todos los males que hicieron los paramilitares. Y como ya yo era una mujer visible, primero en Cartagena era una mujer muy visible, pero además empezar a hacer este trabajo me vuelve mucho más visible. Pero mi postura también, creo que un poco mi postura me hace más visible, como una postura de exigencia para que resolvieran la situación que estaba viviendo la población desplazada, todos hombres y mujeres. Entonces, este trabajo me hace mucho más visible, pero además le toca a uno hacer trabajo comunitario con las organizaciones, y esto les molesta a los grupos paramilitares que están ejerciendo en ese momento el control allá en Cartagena. Asesinan a un compañero, Manuel López Ayala, Manuel López en Nelson Mandela, y empieza esa arremetida fuerte. Sin embargo, seguimos resistiendo. Yo decía, yo irme nuevamente de aquí, no, a mí me fue muy duro, yo prefiero morirme aquí, pero yo no me voy de aquí, yo decía, o sea, yo no concebía volver otra vez a tener que desplazarme, volver otra vez a tener que vivir todo esto. Y llega el momento en que me toca tomar la decisión. Ese día había una marcha por la paz, porque pues, la cosa se estaba complicando, y después de la marcha yo me quedé hablando con un compañero, son cosas de Dios, un compañero de la corporación Arcoiris, y cuando llego a mi casa me dice mi niña mayor, Carly Joana, me dice, mami, vinieron unos señores buscándola, mami, el señor me pidió agua, mami, y entró y miró. Y ese señor estaba armado, y cuando se fueron dijo, no está esa hijo de tantas, pero no se preocupe que no se va a salvar porque la vamos a encontrar. Y eso, dijeron cosas muy fuertes que mi niña las escuchó todas. Me escondí un tiempo, por ahí 8 días, 15 días, y al ver que esto no me dan garantías, pues me tocó regresarme. Y venirme para Bogotá. O sea que el nombre bandas criminales al servicio del narcotráfico es una manera como de encubrir otras razones que están en la base para que haya una continuidad o una pervivencia de este tipo de mecanismos de violencia privatizada y que sigue jugando un papel en el conflicto social en Colombia. Mientras esa intención no aborde una realidad que está aquí, que el país la tiene pero no la quiere reconocer, que es que hay unas continuidades en los mecanismos privatizados de uso de la fuerza, sobre todo de élites regionales que siguen desarrollando dinámicas de asesinatos selectivos, tanto en relación con el problema de la tierra, como también con el problema del quehacer de la política. O sea que gran parte de la parapolítica también se asocia con la pervivencia de estos mecanismos de seguridad privatizados. El narcotráfico, digamos, el de Colombia, es un narcotráfico muy sofisticado, ya no es, digamos, la estructura pretenciosa, ostentosa, que conocimos en parte en los 80 y los 90, sino que son estructuras mucho más calificadas, con profesionales, con economistas, con gente que conoce negocios, que habla varios idiomas, que se mueven a nivel de la globalización y que en el interior del país se traslapan a través también de mecanismos que mimetizan su papel.
Una buena porción, probablemente no sería justo decir que el 100% del negocio lo controlen estas bandas criminales, pero sí una buena porción del negocio del narcotráfico hoy día es el que pasa por estas rutas que controlan estas organizaciones criminales. En las bandas criminales el componente fuerte es que son grupos que controlan rutas al servicio del narcotráfico y que fundamentalmente vivan del control de rentas ilegales. El narcotráfico fundamentalmente, pero también otras, rentas como de gasolina ilegal, rentas como de control también de rentas legales en algunos municipios, vía alianza con políticos locales o regionales. Entonces, digamos que el narcotráfico no es el punto de partida a la configuración de una estrategia privada contra-influente, sino es una especie de mecanismo que potencia la idea de comprometer a los privados en relación con una estrategia y genera una nueva dinámica que yo creo que no termina con la desmovilización paramilitar, porque esa nueva dinámica, digamos, va mutando y hoy en día yo creo que el país ha heredado muchas prácticas que se desarrollaron en ese momento. Es decir, ya no tenemos los ejércitos abiertos, no tenemos las masacres que conocimos en los finales de los 80, toda la década de los 90 y parte del nuevo milenio, pero sí tenemos unas prácticas que se consolidaron cuando ya todo este proceso tiende a legalizarse. Me escondí un tiempo, por ahí 8 días, 15 días, y al ver que esto no me dan garantías, pues me tocó regresarme. Me tocó regresarme y venirme para Bogotá. Mi hijo era un muchacho de 20 años que trabajaba con su mamá, que le gustaba el campo, que le gustaba lo que la mamá hacía. Es enseñarle a la gente cómo cultivar sus propios alimentos, cómo rescatar semillas, cómo si nosotros cuidamos una semilla, esa semilla nos sigue dando fruto. Por las épocas de Navidad en el 2007 para empezar 2008, a mis hijas estar en Suba, pues él se fue a visitarlas el 24 de diciembre y ya lo empezaron a seguir, ¿no? Estuvo allá 23, 24, 25 y 26, luego se vino acá y después regresó el 30 para pasar el año nuevo allá. El día lunes, ya preocupada, llamó a mi hija, le dijo: dígame, ¿qué pasó con Andrés, que me apagó el celular? Me dice: mami, Andrés no vino ayer. Empezamos a buscarlo, regué como 500 fotos por internet, en carro se pegaban la foto que se había perdido él y el amigo. Tenía un solo amigo y se perdieron los dos. Lo sacaron de la casa. Fue terrible, duré, no sé, yo perdí la noción del tiempo, no sé si 8, si más días buscándolo. Yo andaba como loca por las calles diciendo: ¿dónde está mi hijo? Entonces mandé a rastrear el celular. La última vez, o sea, que estuvo prendido el celular, estuvo a las 5 de la tarde en las lomas de Suba, arriba. Yo vivo abajo. Y el celular desapareció. No se supo nada más. Los dos desaparecidos, los dos muertos, y él era un amigo, pero él es de los que se logró dejar convencer de irse a trabajar con los muchachos, le llaman. Y se fue a ganar una platica y él fue el que sacó a los dos de la casa, ganándose no sé cuánto. Y no sé hasta cuándo le alcanza el dinero que le dieron para sacar a 2 jóvenes y entregarlos para que los mataran, porque mi hijo no estaba en la calle, mi hijo no era un delincuente, mi hijo no era una persona callejera, mi hijo estaba dentro de la casa cuando llegó el amigo y lo sacó. Entonces está por establecer. La fiscalía no me ha dado ninguna respuesta, nada. Traté de buscar por varios medios que se investigara. Hasta el momento
No he logrado que alguien tome el caso. Se le entregó el caso a un abogado de Minga que se llama Tito, y él me dice, sí era él, lo mataron. Bueno, esa no es la respuesta que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar quién lo mató, por qué lo mató, ¿sí? A mí no me interesa si me reparan, si no me reparan, porque es que un hijo no tiene precio. Yo ingresé el 13 de octubre del año 2007 con una propuesta mucho económica, pero por una parte para colaborar a mi mamá a comprar una vivienda. Y yo estuve en una columna móvil de las FARC, me movilicé y luego vine a caer ahora en este grupo, que fue un error. Vuelvo y digo, fue por unas cuestiones ya casi familiares para poder sacar a mi familia, porque somos de bajos recursos y hoy en día muchos recursos, mientras uno se ha estudiado, es muy poco para poder salir adelante, pero me di cuenta que esa no era la salida que yo necesitaba y me entregué con mis compañeros y tenemos otra oportunidad para seguir adelante. Hay que reconocer que una pretensión del gobierno Uribe fue monopolizar la contrainsurgencia en manos del Estado. Eso es lo que fundamentalmente es la política de seguridad democrática, la desmovilización de los paramilitares y demás. Era la idea, la contrainsurgencia guerrillera tiene que estar en manos de la fuerza pública, una fuerza pública capaz, etcétera, etcétera. Y evidentemente se avanzó mucho en esa dirección, no hay duda que sí, porque si uno mira lo que era en los años 90, porque los años 90 es el periodo del mayor crecimiento de los paramilitares, pero también del mayor crecimiento de la guerrilla. Después de la Constitución del 91, paradójicamente viene un crecimiento de FARC y ELN gigantesco y también de todos estos grupos paramilitares. Y una fuerza pública aparentemente espectadora. Lo que va a ser el esfuerzo de la reforma militar del presidente Pastrana y que continúa el gobierno Uribe es fortalecer la fuerza pública y fortalecer la capacidad contrainsurgente del Estado para que sea el Estado el que tenga el monopolio. Eso se liga entonces a la idea de enviar el mensaje a la sociedad: el paramilitarismo terminó. Aquí ya no hay más grupos paramilitares, el paramilitarismo desapareció con el proceso de desmovilización que se da, con la Ley de Justicia y Paz, etc. Y lo que hay ahora son unas bandas al servicio del crimen organizado. La estructura de bandas criminales es una estructura mucho más de redes de crimen, más que una estructura jerárquica, piramidal. Por lo tanto, allí, digamos, ese fenómeno no opera tanto. Pero además, porque es que la política frente a las bandas criminales es una política íntimamente ligada frente al tema del narcotráfico. Si estamos de acuerdo, como yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba, que decía el general Naranjo, que decían las bandas criminales es el narcotráfico de la hora actual, pues entonces combatir a las bandas criminales es combatir el narcotráfico. Y la política contra el narcotráfico no es ni la fumigación, ni es solamente la política represiva. El tema es cómo hay toda una política integral hacia regiones, hacia municipios, donde los jóvenes no tienen opciones. Parte del trabajo que se hacía por algunos miembros del grupo en municipios era que jóvenes bachilleres que terminaban en el billar del pueblo esperando a ver quién los contrataba, terminaban contratados por estos grupos por unos 500.000 pesos para que fueran simplemente informantes con un celular, etcétera. Entonces es cómo dar opciones de trabajo o de estudio a los jóvenes, cómo generar proyectos de desarrollo en las regiones, cómo tener una institucionalidad.
de presencia del Estado involucradas con dinámicas de criminalidad. Es decir, estamos en un proceso en el cual todo el desgaste y la legitimidad del poder político hoy, de la capacidad de vigencia de los estados, tiene que ver con eso. Es decir, el crecimiento de los negocios ilegales en el contexto global está también involucrando de manera creciente el poder político. Kamanovitz calcula lo que el erario público ha perdido en el caso solo de estupefacientes en 1.600 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de cualquier cantidad de dinero. Y la otra parte es lo que señalo de que es un indicador interesante de cómo el poder del narcotráfico sigue vivo en el país. Todas las personas que coayudaron a hacer toda esta maldad que hubo en este país son iguales, brutos y cobardes, porque vivimos en un país rico, diverso, multiétnico, multicultural, y todo eso deberíamos de aflorarlo y de trabajar juntos y sacar este país adelante. Sueño con muchas cosas, sueño con poder estar tranquila, con poder dormir tranquila, con no tener que esconderme, con no tener que estar yendo de un lado para otro, con poder ir a un parque con mis hijas sin tener miedo, con poder dejar salir a mis hijas sin que ellas tengan miedo. Sueño con ser una gran profesional, una abogada, una periodista. Sueño con que mis hijas también logren ser unas grandes profesionales y que ellas, ni ninguna otra mujer en este mundo ni en este país, sean víctimas de tanta violencia como hemos sido víctimas las mujeres. Muchas mujeres con las cuales yo trabajo han sido víctimas, pero también han sido víctimas muchas mujeres que le han violado a sus hijas, pero también se las han matado y se las han entregado despresadas. Sabemos que las víctimas estamos abatidas, somos débiles, nos tratamos de levantar de entre las cenizas, pero no es suficiente. Entonces, por eso, esta justicia simplemente es como para decir que existe una justicia, pero es una burla realmente con la población colombiana y con todas las víctimas. Creo que uno está de pasada acá y uno debe dejar huella. Y sí, esa huella, cada vez que uno camina y va dejando esa huella, tiene un costo muy alto en este país. Pero yo creo que no tenemos que temer, porque de una o de otra manera tenemos que morir. Lo único que le pido a la vida, que logre morir dignamente como muere cualquier persona de muerte natural. Pero miedo ni a la muerte, ni a la vida, yo creo que no. Ya pasé después de la muerte de mi hijo. Antes tenía un poco de miedo a la muerte, pero cuando me matan a mi hijo creo que no vale tener miedo. Tenemos que hacerle frente, ponerle la cara a la situación, porque cuando nosotros tenemos miedo, más duro nos dan. Entonces yo creo que uno tiene que ser valiente, y el camino que haya que recorrer siempre hay que hacerlo con la frente en alto. Pienso morir de pie, dice un dicho, de rodillas nunca.